El Día de la Madre 15 de Costa Rica, 15 de agosto del 2019. Ana Lorena Brenes Molina les saluda. Muchas gracias por estar por acá observando estos videos y gracias a los suscriptores. Y el día de hoy igual un breve resumen de lo que tiene que ver el informe de la UNICEF con la Universidad de Costa Rica en la Maestría Regional de Estudios de la Mujer en 1999. Publicado el informe, más de 200 páginas, titulado la situación situacional de los niños, las niñas y adolescentes de Costa Rica, de las páginas 20 a 30 aproximadamente. Se determina en el estudio de la UNICEF con la UCR en 1995 que ser persona menor de edad es estar inscrita en el discurso del te amo, dentro de cuyas representaciones es el objetivo de los adultos, de donde estos depositan sus fantasmas, o dichos de otras maneras, se les convierte en sujetos indefensos frente a la omnipotencia adulta, ubicándolos en una posición subalterna que les anula la conciencia respecto a su propio valor, desdibujando sus posibilidades de afirmación y autonomía. Refiere el compromiso de las organizaciones sociales legalmente constituidas a que actúen en protección de las personas menores de edad cuando participen en defensa de los representados y exista un interés legítimo para hacerlo. En relación al género, indica que, con base a lo anterior, sin hablar de derechos, se requiere necesariamente revisar la calidad de todo aspecto de relaciones sociales. Se hace imprescindible, además de la interrogancia en las implicaciones de los aprendizajes en torno al género y que han contribuido a profundizar nuevas y singulares formas de desigualdad cuyas heridas siguen engrosando los registros del olvido. Porque la construcción social introyectada de lo masculino y lo femenino nos devuelve la mirada a sus posibilidades o limitaciones, es decir, a los roles, tipo de relaciones y oportunidades de la propia sociedad adjudica diferencialmente a los hombres y mujeres. Sobre este telón de fondo, sociabilizarse será aprender a ser hombre o esa mujer, moldeados para inscribirse en un proyecto de vida que corresponda a las expectativas del sistema y que tienen un carácter normativo. De la menor de edad mujer, indica que se convierte en un punto de anclaje en el que se articulan múltiples formas de violencia sostenidas en una cultura de silencio en que agudiza y refuerza y donde lo dicho determina. Se enseña así el universo mítico a cumplir, del cual se organiza la identidad de las mujeres, comprometiendo representaciones imaginarias simbólicas. Ellas son adiestradas para que crezcan para otros y nunca para sí mismas, configurándose de esta manera el núcleo de la dependencia afectiva vital de las mujeres, que pone en riesgo la identidad femenina en tiempo y espacio. Es lenguaje que habla del yo y también de su silencio, es pensamiento, afecto, conciencia e inconsciencia de quién es, qué se es y qué es lo que se demanda. Con tales precedentes, las experiencias identitarias se formulan desde una forma de evaluado en tiempo, un espacio interceptado y un tiempo rezagado que hace difícil imaginar vidas o historias que no estén atravesadas por ese deber de ser, esa norma y esas prohibiciones dictadas por el poder patriarcal. A partir de este referente común, que puede adquirir distintos matices y formas de expresión, es que se irán diseñando también prácticas personales y sociales que legitiman su sumisión, su reclusión y la ausencia de control sobre sí mismas.
resulta complejo desnudar las redes invisibles que se entrelazan en todas las esferas vitales para dar contenido a ese dispositivo calificado como ideológico. No obstante, se han creído necesario mencionar al menos dos ejes determinantes en la infancia y en la adolescencia, entre tanto enmarcan y conducen al desarrollo de un sistema de valores y vínculos que se les fragiliza, se les dispone al riesgo y se les obstura sus potencialidades. En relación a la vida familiar, dice, en el territorio familiar, que es un continente de pertenencia en el mundo privado, cotidiano e íntimo, a partir del que se irán delineando los trayectos que se deben recorrer en sus miembros. Para la niña y para la adolescencia, la obediencia como virtud es la incorporación temprana a los rituales domésticos, la organización de su tiempo e incluso de sus juegos destinados a atender a los demás. Según dice la UNICEF en este informe en 1999, que la educación rígida por la inflexibilidad en lo que respecta a su vida sexual conforman los muros que la retienen y obstruyen para buscar nuevas formas en el deterioro, nuevas formas y territorios con que nutrir sus experiencias. No sé, niños y niñas, ¿verdad? Vamos a ver si lo repito, lo que dice. Que la educación rígida por la inflexibilidad de lo que respecta a su vida sexual conforman los muros que retienen y obstruyen para buscar nuevas formas y territorios para nutrir sus experiencias. Estamos hablando de las menores de edad. El informe acerca de lo que tiene que ver niñez y adolescencia, en la parte sexual, no sé qué profesional, qué ético y qué moral sugiere esto, ¿verdad? Según mi entendimiento. Dice, continúa, y que es más allá del reinado familiar, o sea, la inflexibilidad y la forma rígida va más allá del reinado familiar y se encuentra en el mundo público tradicionalmente vedado a las mujeres y frente al que la socializa desde el miedo y la reserva. El grupo familiar como escenario armado por múltiples presencias y poderes y mecanismos de coerción continúa siendo aún el único referente culturalmente aceptado para las mujeres, independientemente de su edad, vivan y ocupen sus vidas. Luego, la escuela, los dos, la familia y la escuela. Luego, la escuela, que en complicidad del control de la rigidez de los roles y de los roles que se requieren previamente de una revisión de los complejos y los procesos de crecimiento que desarrollan las mujeres en la búsqueda de su autonomía y su mayor libertad. Autonomía y libertad para las niñas y adolescentes, ¿verdad? La segregación general entre lo privado y lo público que continúa propiciando un repliegue a lo interno. Los únicos interesados aquí en la libertad sexual de los niños y las niñas y los adolescentes son los pedófilos, ¿verdad? Son los únicos que se podrían nutrir con este tipo de argumentos, nefastos argumentos. Continúa, la segregación generalmente entre lo privado y lo público continúa propiciando un repliegue a lo interno, a lo íntimo, o sea, la familia, y un vínculo que es un mundo construido en la contradicción. O sea, en realidad ofrecen como solución lo que tiene que ver a abocarse a lo que es el cuerpo de la mujer. Refiere sobre el cuerpo un texto escrito. Eso está hacia la página 30. Dice, no se puede dejar de mencionar el cuerpo como ese escenario privilegiado en el que se inscriben las imposiciones socioculturales inhibidoras y que desde la infancia van acuñando el sentido y el sinsentido de la anomía, el ser buena o ser mala, distorsionando la verdad
la verdadera dimensión del erotismo y el placer que va marcando el cuerpo como un ente sustraído del autocuidado y del propio bienestar, de la libertad sexual como bienestar, porque ha sido adiestrado para brindar protección y atención a otros como concreción del aprendizaje de la materialización de las relaciones. En ese espacio corporal de la mujer que se encuentra grabada en toda su historia personal y social y el peso de las normas y estereotipos que han atravesado su sociabilización. En otras palabras, están diciendo que la mayoría de mujeres en Costa Rica son maleducadas. Seguro que sí, ¿eh? Porque como son profesionales en este campo hay que decirles a todo que sí. Atravesando su sociabilización y donde se expresa otra de las paradojas que atraviesan la vida de las adolescentes, la imagen de su cuerpo permanentemente erotizado y mercantilizado por la misma sociedad y por ellos también, que a la vez le niega el derecho a la información de la apropiación y manejo de la sexualidad, el poder para ejercer el autocontrol y tomar decisiones sobre sí misma, rechazándola y estigmatizándola por la consecuencia que ello acarrea. Este cuerpo es por tanto una geografía estereotipada y vulnerabilizada para ser sometida a la servidumbre sexual en el sentido de estar obligado a darse a los otros. Entonces, si no se tiene que dar a los otros, ¿para qué quieren que las niñas tengan libertades sexuales? ¿A quién les quieren entregar a nuestra juventud costarricense? ¿A quiénes se las están entregando? Esta realidad es el producto y expresión de la cultura del poder que exige descifrar la vida detrás de los signos, para nombrar los riesgos a que esta respuesta cada niña, cada adolescente. Esta realidad que es el producto de la expresión de la cultura del poder exige descifrar la vida detrás de los signos, para nombrar los riesgos que está expuesta cada niña, cada adolescente. Veamos algunos de ellos. En lo que respecta al embarazo, indica que es evidente la situación de desprotección familiar y social. Bueno, están hablando de las libertades sexuales y cuando se embarazan dicen que es la desprotección de la familia y de la sociedad, y entonces ¿dónde se ubican ellos? Porque para mí esto es explotación, ¿verdad? La desprotección familiar y social con que muchas adolescentes se enfrentan un embarazo. Ello exige de profundizar en el tema desde consideraciones nuevas que lleven a un replanteamiento. Yo no sé cuál replanteamiento, porque los niños y las adolescentes, yo no sé si tienen la madurez de asimilar lo que ellas, las estrategias que están haciendo aquí, o que se hicieron en 1999. Dice, porque desde la negación de los derechos tales como la información al respecto, porque desde la negación a derechos tales como la información al respecto y la dignidad, se les arrebata la posibilidad de apropiarse de su propia sexualidad y de asumir la maternidad como una opción voluntaria, libre y consciente. Si bien hay esfuerzos por profundizar en el conocimiento de este hecho, la respuesta oficial por lo general continúa teñida de estigmas y perjuicios, lo que hace que el fenómeno se convierta en objeto de intervención a partir de ser evidenciado como transgresión social, generando además acciones preventivas escasas y nuevamente atravesadas por posiciones moralistas y culpabilizantes. ¡Qué inmoralidad! Por esto se actúa cuando al interior de los servicios, hablamos de los servicios, ya esto es diverso, dice, no existe la apertura necesaria para diseñar acciones eficientes. Por el contrario, se hace recaer sobre la joven la culpa y la responsabilidad por no asumir el control de su salud, reforzándose el círculo moralizante y represivo del que ella es víctima.
el juzgamiento. Así se convierte en el principal mecanismo de defensa de la sociedad, pues desde él solo se libera de la responsabilidad social que hay detrás de cada embarazo no planeado. Se convierte en el principal mecanismo de defensa de la sociedad. A ver cómo es que lo trata de entender. Se le culpabiliza y se le desmoraliza a la joven por no cumplir, y así es como la sociedad se libera del compromiso de la protección del menor de edad, pero se le fueron adiestradas para tener la libertad sexual desde 1999, quizás si no desde antes. Yo tengo referencias desde 1995. Dice, detrás de cada embarazo no planeado, sino que también se ocultan los elementos causales que subyacen a él. La patologización del embarazo en adolescentes es lo que ha permitido cumplir un encargo social ambiguo, en donde protección, control, intervención, violencia se mezclan. La patologización del embarazo en adolescentes es lo que ha permitido cumplir un encargo social ambiguo, en donde protección, control, intervención, violencia se mezclan, confundiéndose el sentido final de las acciones. No sé. Patologización significa aquello que se cree como un asunto de salud y que a la misma vez no lo es, porque abarcan varios campos. Dice el significado que es un proceso cuyo objetivo es mostrar como problemas de salud, por tanto susceptibles de tratamiento y características biológicas a eventos vitales. En realidad no lo son. Si el embarazo no es una enfermedad, no es nadie que se va a morir. Entonces ahora, en la actualidad, en relación de lo que estamos hablando, el tema que nos ocupa, que tiene que ver con el embarazo, ¿cómo es? La norma técnica de aborto punible en Costa Rica, y según esta estrategia no puede ser tomada como adivinando, como una forma de planificación familiar de las niñas, que se les ha dicho que trabajen por la apropiación de su cuerpo, por la exigibilidad de los derechos sexuales y por la libertad sexual, y que se salgan de las libertades de los padres, y entonces que nosotros estamos haciendo mal y ellos están haciendo muy bien induciendo, y a la hora que llega la menor de edad embarazada culpabilizan a la sociedad, culpabilizan al padre de familia, y los que indujeron a los jóvenes a este desastre social, o tiran la piedra y esconden la mano. Entonces aquí tenemos un conflicto, un trastorno social claramente identificado, provocado por entidades internacionales en Costa Rica, basándose en los ejercicios, utilizando los recursos y los entes del Estado, en donde se manipula la mente de las personas más vulnerables, niños y niñas y jóvenes estudiantes. Muchas gracias.